Comunidad Redentor Tenerife, de los pastores César y Sabrina Vázquez. Un programa que nos invita a la reflexión de la palabra como fuente de agua viva. En los controles, Geray, el guanche. En la conducción del programa, mi hermano Mati Coria y este servidor quien les habla, Mauricio Cruz. Mati, hermano querido, ¿cómo estás? Mauri, buen día a los que nos van a empezar a ver. Buenas noches, porque lo van a ver un poquito atrasado al programa hoy a las 20 horas. Pero nada, Mauri, muy contento por el lugar donde nos vinimos. Salimos de la iglesia a la calle como hicimos el programa anterior, llevando la palabra a todos los lugares de la isla para que impacte por toda Europa y por toda la tierra, mediante este instrumento que nos dio Dios, como las redes sociales. Así que bueno, aprovechándola al máximo y súper contento porque tenemos hoy una compañía extraordinaria, directo desde las tierras argentinas, sangre de nuestro pastor. Sangre. Y ahí la presentamos como un boxeador, ladies and gentlemen, porque vino para boxear, vino a boxear. Así que, Mauri, tenemos el honor de presentarla a Male Vázquez, la hermana de nuestro pastor César. Así que, Male, bienvenida a la isla, bienvenida a Tenerife, bienvenido a nuestro programa, que no es nuestro programa, sino que es el programa de Dios. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio poder compartir este momento y esta herramienta que Dios les ha entregado para que el mensaje de Dios llegue mucho más lejos. Y poder compartir esta mañana con ustedes, la verdad que es una bendición. Male, ¿cómo la estás pasando estos primeros días acá en la isla? Hermoso, es un sueño. La verdad que estar acá, lo compartía con la iglesia y lo vuelvo a repetir. Yo digo que los sueños de Dios se hacen realidad y creo que estar acá es un sueño de Dios. No estaban mis planes, pero estaban los planes de Dios. Qué Así lindo. que, hermoso. Y reencontrarte con tu familia de vuelta. Hermoso. Además que extrañaba bastante y estar con la familia es lo más lindo que hay. Hay algo que me llamó mucho la atención sin entrar todavía en el mensaje del domingo, que fue que vos decías que toda tu familia ya le estaba sirviendo al Señor y que Dios te dio la posibilidad de poder estar en esta tierra con toda tu familia. Bueno, no con toda, pero con parte de la familia, reencontrándote en un lugar como este, sirviendo a Dios. Sí, y cómo se cumple, porque la palabra de Dios dice que herencia de los justos son las naciones. Y la verdad que ver ese cumplimiento de la palabra, como decir, bueno, uno lo lee en la Biblia y cree que está lejana esa palabra, pero no, herencia de los justos son las naciones, y que bueno, en este caso mi hermano, mi cuñada estén en este lugar, estén pisando otra nación, llevando la palabra de Dios y conquistando la tierra, es tremendo, y poder acompañarlo, aunque sea un mes, es espectacular. Encima, este lugar es un sueño, ¿verdad? Estamos atrás, Male, del imponente Teide. Wow, tremendo. Aunque no se ve muy bien, ¿no? Porque hoy nos amanecimos con un poquito de calima, pero se ve. Pero ahí está, ahí se ve. Una belleza. Sí, hermoso. Una belleza. Desde lo más Geray, alto de Geray debe saber, ¿no? Ese es el pico más alto de España. De España. Nada más y nada menos. España. Wow. En lugares altos, estamos Tremendo. en lugares altos. Para llevar la palabra. Bueno, Así es. Mauri, nos metemos en materia para ir introduciéndonos. Sí. El mensaje de Male del domingo lo tituló No se comparte. Uh-huh. No se comparte. Fue un mensaje muy, muy lindo, muy rico en las palabras que nos compartía la Male. Y bueno, hoy vamos a estar más que nada desarrollándolo un poco, ya que la tenemos acá, y nosotros aportando de nuestro lado. El mensaje del domingo se titulaba No se comparte, les compartía, y algo que compartía la Male en el inicio del mensaje, que me llamó mucho la atención, antes de entrar ya en el primer pasaje. Male hablaba sobre el poder de la palabra. Male decía, la palabra de Dios es la que marca un antes y un después en tu vida, revela las intenciones y pensamientos de nuestro corazón, y es la espada que hiere toda tiniebla y artimaña de Satanás. La palabra fue, es y será siempre la palabra. La Male compartía esto como modo de introducción, y a mí me llamaba mucho la atención, ya que da una triada de ejemplos que se relacionan entre sí, y podemos ver cómo en el comienzo la Male decía esa palabra de Dios que nos marca un antes y un después, nos muestra cómo el tiempo no es el tiempo. No es el tiempo que contiene a Dios, sino Dios que contiene al tiempo. Uh-huh. La Male también en la segunda frase decía el mundo entero
revela las intenciones y pensamientos de nuestro corazón, y nos podemos dar cuenta cómo a través del Espíritu Santo, quien nos introduce en esta revelación y nos da a entender cuáles son los pensamientos de nuestro corazón, lo que está dentro de nuestro interior, y que es lo que únicamente Dios sabe y solamente nosotros. Y algo que vos terminabas diciendo era, es la espada que hiere todo tipo de tiniebla y artimaña de Satanás. Y podemos ver en esta parte, sin ir mucho más lejos, sobre la espada que hiere toda tiniebla y el poder de la palabra, porque Wow. en fin es el poder de la palabra. Sí, sí. En Apocalipsis 1 dice, el que vino, el que es y el que ha de venir, es siempre Él, fue siempre Él y Él será es la siempre palabra. Él, y es la palabra, el poder de la palabra. Y algo que yo me recordaba es una situación que constantemente vivimos, y me incluyo en estos tiempos, y es sobre cómo la sociedad se acostumbró a dar un mensaje de esperanza en cambio de poner primero la palabra. Nos acostumbramos a cuando una persona está necesitada o se encuentra en una situación de desamparo, de tristeza, de necesidad, nosotros a veces cometemos la equivocación de ir con un mensaje de esperanza, que ese no es el mensaje de Jesús, sino y anteponer un mensaje que solamente suple emociones antes que poner la palabra en primer lugar. Y eso es lo que la Mal le ponía en primer lugar antes de comenzar el mensaje, poner la importancia de la palabra sobre todas las cosas. Sí, vos, chicos, saben que cuando Dios me llamó al ministerio, una de las cosas que me habló fue, he puesto en mi boca tus palabras, su palabra, quiero decir. Y la verdad que hoy, como compartís, Mati, como que se ha rebajado ese mensaje, y a veces queremos soltar un mensaje motivacional. No está mal, pero lo que tiene peso, lo que tiene esa carga eterna es la palabra. Porque lo dijo Jesús, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecen para siempre. Entonces, lo que va a transformar la vida de las personas, lo que va a revelar las intenciones del corazón y de los pensamientos, lo que va a herir las tinieblas. Cuando Jesús se encontraba en el desierto, ¿con qué peleó contra Satanás? Con la palabra. Y esto, el hecho de amigarnos con ella, de relacionarnos con la palabra de Dios, de verdaderamente vivir la palabra de Dios, te empodera. Es hermoso poder experimentar la palabra de esa manera y poder ser portadores de esa palabra, y que otra persona pueda recibirla y pueda tomarla y vivirla también. Es precioso cuando esa palabra se imparte. Es eterna. Sí, Male, eso es importantísimo. Yo compartía con Mati en conversaciones así privadas. Él me preguntaba qué compartíamos, ¿no? Yo le decía a Mati, a mí lo que me transformó, hablamos sobre la adoración, la alabanza, cuando un ser humano va por primera vez a la iglesia, y le contaba mi caso. Yo le decía que a mí en ese momento no me atrapó, si me permites esa palabra, ni la alabanza ni la adoración, porque era la primera vez que yo iba a una iglesia. Y lo que verdaderamente transformó mi vida fue la palabra. Y por eso siempre, a partir de ese momento, desde que yo vi al pastor César predicando, de ese momento es como dice la palabra de Jesús, o sea, atraviesa tu corazón. Sí. y no hay forma. Y siempre hice énfasis en eso, en que Dios no necesitó absolutamente nada desde el momento de la creación. Solamente con la palabra, lo pudo hacer todo. Con la palabra levantó a Lázaro de la tumba, y con la palabra sanó a los enfermos. Es decir, la palabra es transformadora por sí sola. Cuando tú, solamente a título pues, de colocarlo sobre la mesa, tú nos decías que el título de tu prédica era No se comparte. Y hay un predicador, Marvin Ashton, es un predicador político de los Estados Unidos, murió en el año 1994, fue senador de Utah, del estado de Utah, y él decía esto: las vírgenes prudentes no podían compartir su aceite
con las insensatas, ya que el aceite de la preparación espiritual no se puede compartir. Wow, Tremendo, ¿no? Qué hermoso. Sí. Quería compartirlo contigo porque revisando algunas cosas, pues me encontré con esto, justamente este hermoso título esta palabra que tú nos trajiste el día domingo. Uh-huh. Yo quería, si entramos en esta de la prédica, de la parábola, decía que en la Biblia se utiliza la imagen, ¿vale?, de la boda como símbolo de venida del Señor, ¿no? Uh-huh. Las bodas judías se anunciaba la llegada del esposo a la casa de su prometida, uh-huh. Y porque las bodas se realizaban en la noche y se encendían las lámparas al anochecer. Era costumbre que el esposo llegara justamente en la noche para el lugar de la celebración. Aquí hay algo también importante donde quisiera compartirlo también, que cada acto de dedicación, de obediencia que nosotros tenemos, constituye una gota que se agrega a nuestra reserva. Uh-huh. El ayuno, la oración familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del evangelio, el estudio de la palabra, de las escrituras, como único camino para conocer la naturaleza de Dios, uh-huh. del Dios que adoramos, conocer sus atributos. No se puede conocer a Dios si no se estudia la palabra. Uh-huh. Las ofrendas, los diezmos, todo eso constituye sustancialmente a incrementar ese aceite en el que podemos reabastecer a medianoche nuestras lámparas vacías. Y me encanta esto porque esta es una nota de este mismo predicador que te comenté al principio. Uh-huh. Y bueno, nada, quería saber qué nos puedes decir de este pasaje. Mira, justamente cuando armo este mensaje, el Señor me lo da en un momento donde me estaba quedando sin reserva de aceite. ¿Viste cuando vos, yo digo, vivo con piloto automático, que vos sos cristiano, sos creyente, sabés lo que tenés que hacer, todo, pero hay cosas que las estás dejando. Estaba dejando el altar personal, oraba, pero lo estaba dejando, orando poco, no por la cantidad de horas, sino por esa calidad de tiempo que uno le tiene que dedicar a Dios. Bueno, te toca compartir la red, a full en el trabajo. ¿Y qué hacía? Preparaba la red, recibo la red obviamente, pero preparaba la palabra y rápido y todo así, todo acelerado, en modo automático, así le llamo yo. Y entonces Dios me da esta palabra como una exhortación a mi vida. Claro. Hay cosas que no se comparten y ese aceite la tenés que cultivar vos. La tenés que generar vos y de repente te encontrás en una situación X, me encuentro en una situación X, media ahí en una nubulosa y encuentro como que me está faltando aceite. Y me está faltando aceite porque las cosas no me salían, se me trababa todo. Entonces Dios me da este mensaje en un momento personal de mi vida y el aceite es fundamental. No podemos estar sin aceite, no podemos seguir como creyentes mediocres. Tenemos que ir por todo y tener esas vasijas llenas, sí. Porque nuestro amado Señor vuelve y tenemos que estar preparando. Y recién veníamos con C hablando y no podemos dormirnos, literalmente no podemos dormirnos y me están pasando el hecho de estar acá y estoy consciente de que vine con un propósito más allá de vacacionar y descansar y todo eso lindo, pero yo entiendo que cada viaje que uno hace o lugar donde voy tiene un propósito. Y estar consciente de eso te lleva a tener como experiencias espirituales o que Dios te hable o que el Espíritu Santo te esté marcando cosas y eso lo hace el aceite. Nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la palabra y no dejarlo por nada. Es como, para mí, voy a decir esto, no orar, por ejemplo, es un pecado para el creyente.
no orar es un pecado, o sea, no podés no orar, no podés no pasar un tiempo con el Señor, no podés no leer la palabra. A veces recurrimos más al diario del día, a Infobae en Argentina, a ver qué nos dice del dólar, y no, tenemos que ir a leer la palabra, tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor, tenemos que ayunar, tanto algo que como esto que vos compartías. El ayuno también es un arma de guerra, o sea, nos conecta. Nosotros los seres humanos dedicamos horas en la televisión, en las redes sociales, sí, ¿no? En los móviles, todos los ordenadores, y pasamos quizás 10, 15 minutos orando con Dios. Eso es terrible. Tremendo, sí. Porque te das cuenta dónde está la prioridad que el ser humano debe tener, y sobre todo eso, cómo la oración que se manifiesta tu relación íntima con Dios, te dictamina cuál es la reserva de aceite que tú tienes. Claro. Sí, es tremendo eso. Sí, algo que me recordaba que nos decía el pastor hace un tiempito, nos compartía él. Un día estábamos en una reunión del hermano mayor, que le llamamos el Big Brother acá, el hermano mayor, y el pastor nos compartía, nos decía: yo el lunes tengo que tener mi tiempo con Dios, martes, miércoles, y cuando llega el día miércoles les dice: yo el día miércoles, aparte de venir a la iglesia, aparte de orar con los hermanos en la iglesia, tengo que tener mi tiempo a solas con Dios en mi casa. El domingo también lo mismo, y nosotros a veces nos metemos en esa nebulosa de decir: bueno, yo el miércoles ya fui al culto, el domingo fui al culto, entonces ya estoy hecho, ya me llené en el culto, y es lo contrario a lo que dice la palabra, porque la comunión está en la intimidad primeramente, y después en la iglesia, primeramente en la comunión con él en lo personal. Y es algo en lo que solemos caer constantemente, en esto de poner primero a la iglesia antes que el altar íntimo, y el aceite, como decía Mauri, la reserva de aceite se construye en la intimidad primeramente. Male, este pasaje de 1 Samuel capítulo 3 donde compartías vos, y la palabra decía que Samuel se encontraba administrando la presencia de Dios, pero con Elí, con el sacerdote este, y hay algo que me llamaba la atención, que yo te quería preguntar, como para que vos nos comentes un poco, sobre la importancia de estar sujeto a la autoridad, como estaba haciendo el jovencito Samuel, que data que tenía unos 12 años aproximadamente en ese tiempo, entonces era muy joven, y aún así estaba sujeto a una autoridad. Eso es el primer punto que yo te quería preguntar, para que vos nos comentes un poco acerca de eso. Y otra cosa que también te quería preguntar es sobre la importancia, como hablábamos recién del aceite, pero sobre la importancia que tenía para Samuel, para Dios, que Samuel tenga aceite, que a Samuel no se le apague esa llama, y para que a nosotros no se nos apague la llama. Sí, primero, lo primero que vos me preguntás, hoy por hoy pasa que nos cuesta sujetarnos a las autoridades, no digo que a veces por falta de no tener padres biológicos presentes, entonces a la gente le cuesta sujetarse a una autoridad espiritual. No tiene padres biológicos y le cuesta me tengo que sujetar a él, que no es mi papá. Pero si se te revela esa verdad del cielo, que te tenés que estar sujeto a una autoridad, es precioso, porque vos ejercés una autoridad espiritual. Vos te debés a alguien. Vos no andás como llanero solitario solo por la vida, porque el llanero solitario, aquellos que andan sin cobertura espiritual, que no tienen pastores, que no tienen gente que le esté levantando los brazos, que lo esté cubriendo, porque las autoridades espirituales también te abren puertas. Entonces, yo creo que César, Sabri están acá por la autoridad espiritual que también ellos tienen. Que el hecho de que yo esté acá también es por mi autoridad espiritual. Te abren las puertas, y es importante esto, estar sujeto, abrir tu corazón con tu autoridad, porque vos ejercés autoridad de esa manera. Y es algo que tal vez también se ha perdido. Bueno, no, total, lo arreglo con Dios. Está bien, arreglalo con Dios, pero andate a autoridad, confesaos unos a otros, andá, compartirle, contarle lo que te está pasando. Es re importante. Es que el hombre, Male, siempre debe tener un tutor. Esa cobertura espiritual termina siendo el tutor.
la ley, cuando Dios le entregó la ley a Moisés, lo hizo con una finalidad. O sea, tenemos que vivir en comunidad y no podemos vivir sino sujetados a una autoridad. La ley viene siendo el tutor. Y la autoridad espiritual a la cual todos nos debemos termina siendo el tutor, porque si no, podríamos cometer el error de ir por la vida haciendo cosas y entonces siendo solamente que tu libre albedrío es el que te va a venir a juzgar. Y eso, o juzgar, o ordenar o dirigir. Y eso es terrible, porque entonces... Sí, es muy jugado todo eso. Sí. No tiene sentido. Male, bueno, ese pasaje de Samuel dice, leo textualmente: entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Dios le dijo a Samuel, necesito hablar contigo antes que la lámpara se apague. Aquí vemos cómo, Male, esa permisividad de Elí no empezó con grandes cosas, sino con pequeñas. Como dice la Biblia, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Pequeñas permisiones echan a perder grandes llamados. Repito, pequeñas permisiones echan a perder grandes llamados. Esa permisión, yo creo que es que el enemigo empieza a colocar pequeñas dosis de venenos en el corazón nuestro. Si hay un terreno que el enemigo le gusta, porque sabe el poder que tiene allí, es justamente en la mente del ser humano. Todos los seres humanos, Male, vamos luchando batallas internas, unas más pequeñas, otras más grandes, y la mente es el terreno predilecto del enemigo. Yo hace poco le compartía a Mati, no sé si vio el video, hablábamos del video, yo hice un mensaje del Salmo 23, donde David dice, unges mi cabeza con aceite. Y en ese mensaje, en ese salmo, ese Salmo 23 tiene una verdad espiritual. Y es que en aquel momento el pastor ungía la cabeza de las ovejas porque había en el desierto enjambres de moscas. Esas moscas se introducían dentro de las fosas nasales de las ovejas y de los oídos. Colocaban sus larvas y estas moscas crecían y no salían, sino que se iban comiendo el cerebro de la oveja. La oveja, con el dolor, era tal, en un intento de aliviar su dolor, veían las rocas y se tiraban contra las rocas, partiéndose la cabeza, y muchas de ellas terminaban muertas. La verdad espiritual en ese es justamente esta. Belcebú significa señor de las moscas, príncipe de las moscas. El enemigo sabe que entrando en la mente del ser humano puede dominar la mente. No solamente que va a dominar la mente, va a dominar tus emociones y por consiguiente tus acciones. La gente termina quitándose la vida. Y por eso justamente yo decía, ese aceite, o sea, es el Espíritu Santo quien unge nuestras cabezas. Porque Dios sabe que si el enemigo entra en la mente, gana la batalla. Gana la batalla. Sí, es así, que no la tenemos, todos los días tenemos esa batalla en nuestra mente. Todos los días vienen esos pensamientos y nosotros tenemos que cuidar nuestro aceite, ese aceite con el que Dios nos ungió para la tarea del ministerio. Y me encanta ese pasaje que leías. Yo no lo leí, pero es muy fuerte lo que Dios le dice al profeta. Es muy fuerte tener que ir a presentarte a tu autoridad espiritual y decirle, mirá, hicieron todo mal. Y
pero qué ungido ya estaba por el Señor, que tuvo esa capacidad de obedecerle a la voz de Dios y ir y atacar básicamente el pecado, ¿no? Y tener su mente, como en este caso, totalmente limpia. Hay algo que comparto yo, que siempre digo que los pensamientos, cuando el enemigo logra ganar nuestra mente, esto que compartía vos, nuestros pensamientos se convierten en acciones y nuestras acciones se convierten en costumbres. Y es ahí donde, si el enemigo logró eso, lo ganó. Pero tenemos que estar todo, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que sujetar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Y a dónde se consumó la obediencia? En la cruz del Calvario. Ahí tienen que estar sujetos nuestros pensamientos. Ahí conquistó Dios, ahí ganó Dios y ahí lo dejó al diablo totalmente derrotado. Qué hermoso, Wow. tal cual. Vale, en este pasaje de Samuel podemos ver un poco más adelante cómo las condiciones de Samuel no eran las mejores para esta tarea de luego de que Dios le hablara a Samuel, tener que ir con su autoridad para decirle todo lo que había dicho Dios y delante de su cara, ¿no? Podemos ver en la Biblia, en las Escrituras, cómo en historias anteriores ya han pasado, como el ejemplo de los patriarcas. Abraham, Dios lo saca de su tierra y de un lugar súper complicado y complejo para llevarlo a que tenga una herencia para las naciones. Moisés desde su nacimiento no estuvo en las mejores condiciones para poder hacer la obra de Dios, pero así todo Dios lo usa igual para poder hacer una de las mayores obras de liberación de todo Israel, en toda la historia de Israel. José fue vendido por su familia y cuando tenía todas las de perder, Dios lo saca del fondo de lo más oscuro para usarlo y así poder ser una persona de importancia sobre política y demás situaciones. Entonces podemos ver en la antesala de Samuel cómo ya desde la historia de la Biblia Dios saca a personas desde el fondo para ponerlos en lugares de prestigio, para usarlos de manera sobrenatural, aún y todo teniendo que decir la verdad sobre la cara, como era un joven Samuel, un niño, un adolescente con su autoridad espiritual. Yo me pongo en ese lugar y habrá sido muy complejo para él. Pero algo que me llamó la atención de tu mensaje fue la importancia de cómo Samuel no dejó caer la palabra por tierra. Él se aferró a lo que Dios le dijo, y aún teniendo que pasar por ese momento de tener que hablar con Elí y decirle lo que Dios iba a hacer por consecuencia de sus actos, que iba a traer justicia sobre su familia, Samuel confió en la palabra, no la dejó caer por tierra y actuó. La importancia de las acciones que tomó Samuel. Samuel se puso manos a la obra y luego también decía la palabra que el recorrido que tuvo el nombre de Samuel, kilómetros y kilómetros, se recorrió el nombre de Samuel por consecuencia de las decisiones que él había tomado. Y esto te quería un poco yo preguntar sobre la importancia de no dejar caer por tierra la palabra. Un ejemplo también claro que vivimos hoy en día es que cuando a veces nos pasa que recibimos una palabra, pensamos que una palabra, si no se cumple al corto tiempo, ya no se va a cumplir más, y la palabra no tiene fecha de caducidad. Vos decías, no tiene fecha de vencimiento. La palabra puede cumplirse tanto mañana o puede cumplirse de acá a muchos años. Así como Dios levantó del polvo de la tierra a Adán, lo puede hacer de un momento para el otro que cambie la historia de tu vida, el rumbo de tu vida. Y esta es la importancia, no dejar caer por tierra la palabra, Male. Y yo quería que nos compartas un poco sobre el valor de la palabra en sí, pero no echarla a perder por acciones nuestras. Claro, sí, de ponerla por práctica. Creo que eso es lo lindo de Dios, que Dios es sencillo. Cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, es ponerla por práctica, ya sea que tengas que hacer lo que Dios te dice. En este caso, les cuento un testimonio. Me pasó una vez, yo cuando tengo el encuentro con el Espíritu Santo, yo no podía parar, o sea, me parecía que estaba media chiflada, media loca. Y de repente me encuentro recibiendo una palabra, una exhortación, y no sabía para quién era, ¿viste? Y estaba como mi corazón ardía por
por hablar sus verdades, iba por la calle, pero es literal, yo tenía que orar por dominio propio porque era literal, no podía parar. Entonces me meto en un negocio, el negocio de mi tía, y había gente, y estaba ahí, y de repente el Espíritu Santo me habla, y yo cuando él me habla, yo no podía parar de temblar, de decir, si yo lo callo, no, era el momento. Y le digo, cerrá todo, que cierre el negocio. Bajó la persiana, cerró la puerta, obedeció. Y en esa entra mi tío y el espíritu le dice, nunca le había hablado a mi tío de esa manera, nunca le había soltado una palabra, y le habla que dejara de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Dejar esos caminos. Y fue fuerte, porque vos tenés que decirle a una persona que nunca le hablaste de Dios, tal vez, pero en ese momento no lo dudé. Y yo creo que es así, es sencillo. No dejar caer por tierra es hacer lo que Dios te manda hacer y ser obediente. Ser obediente al Espíritu Santo, ser obediente a lo que Él quiere hacer en este tiempo, porque, chicos, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y para eso Dios nos necesita alineados, totalmente alineados a su verdad, y que cada palabra que recibamos de parte de Dios, pongámoslas en acción, porque vamos a tener resultados gloriosos. Amén. Amén. Male, tú sabes que tu prédica, tu mensaje me recordó esto del llamado, ¿no? Caminamos en base a una palabra. Y me recordaba esto de la palabra que decía Mati, que no tiene fecha de caducidad, no sabemos en qué momento se va a cumplir, pero estamos seguros que se va a cumplir. Y esto yo comparaba esto con los sueños de los seres humanos. Todos tenemos sueños propios, y muchas veces esos anhelos del corazón no están alineados a la voluntad de Dios. Entonces, claro, siempre el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros va a terminar siendo mejor que nuestros sueños propios. Y a veces la gente se frustra porque ve que están sucediendo otras cosas que no son esos sueños. Sí. Hay un hermoso cuento que me hiciste recordar con mi hijo Juan Diego, que tiene 8 añitos. Me trajo un cuento que yo nunca lo había leído. No sé si tú lo conoces, pero lo llaman la parábola de los 3 árboles. Entonces son 3 árboles que están en un monte, pequeñitos, y cada uno tiene su sueño. Ellos van creciendo, y bueno, el primer árbol quería convertirse en un cofre para guardar los mejores tesoros. El segundo árbol quería convertirse en una gran embarcación para poder navegar por los mares. Y el tercer árbol quería mantenerse en la cima, crecer muy alto, para que cuando la gente lo viera, pues pudiera ver el cielo. Bueno, total que un día, menos pensado, llegaron unos de estos taladores de árboles, se llevan los árboles, y muchos años después, el primer árbol terminó convirtiéndose en las manos de un carpintero en un comedero de animales. Luego, al pasar de los años, él se sintió muy frustrado porque pues, no era lo que él quería, no logró convertirse en el cofre que quería, pero el plan de Dios era que llegaría una mujer virgen, iba a dar a luz a un niño que lo colocaría en ese comedero de animales y terminaría convirtiéndose en la luz del mundo. El segundo árbol, también frustrado, terminó construyéndose una pequeña embarcación, y se dio cuenta que al pasar de los años, un día navegando,
o unos hombres a bordo. Había una gran tormenta, el mar embravecido, y uno de los hombres colocó calma en el mar y enmudeció el viento. El árbol allí estuvo consciente de que quien llevaba a bordo era nada más y nada menos pues que el Redentor del mundo. Y el tercer árbol, que terminó convertido en unas láminas de madera tiradas allí durante años tragando polvo, pues un viernes en la madrugada se dio cuenta al amanecer que horrorizado porque se había convertido en una cruz de tortura, terminó dándose cuenta que pues ahí llevaba al Cristo, al Rey de Reyes, el Salvador del mundo, y que toda la humanidad que viera esa madera estaría viendo al cielo y a Dios. Entonces, esta historia nos da a entender que muchas veces los planes, los sueños que nosotros tenemos no se van a dar, pero que el plan de Dios que tiene para nosotros es mucho más grande. El llamado, qué importancia la del llamado, a pesar de que nuestros sueños no se van a cumplir, ¿no? No, el llamado es, como decía la prédica, es personal, y Dios te lo habla al corazón y se cumple. Hay algo que en mi vida yo no me consideré nunca una persona, ¿viste? Esas personas que sueñan. No, cuando conozco a Dios, le dije, Señor, tus sueños son mis sueños. Y de hecho, en noviembre me caso. En noviembre el 30 de noviembre me caso por un sueño de Dios, chicos, porque no estaban mis planes. Yo estaba en mi vida normal, bien, contenta y feliz, soltera, pero Dios se me reveló en sueños, literalmente en sueños, y me dijo con quién me iba a casar. Y a mí, pero me súper reincomodó ese sueño. Y a partir de ahí yo, el que hoy es mi novio, yo lo empecé a mirar como, sos vos. Vamos a tomarnos un mate. Ahora mirá. Pero empecé a salir como amigo, empezamos a salir y hace 1 año y medio que estamos de novio, pero es un sueño de Dios. Él, perdona que te interrumpa, él antes de ese... Sí, él te cortejaba. Sí, me invitaba y yo nada. Nada. Tremendo. Pero cuando le compartí el sueño que yo tuve con él, él estuvo orando por mí por mucho tiempo. Sí. Entonces, los sueños de Dios se hacen realidad y son mejores que los nuestros. Qué sé yo, no sé cómo me veía yo. O sea, dije, por eso digo, cuando me encuentro con Dios, digo, Señor, tus sueños son mis sueños. Entonces, literalmente, sus sueños, sus planes me invaden, su llamado me invade, y creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Y no renegar con eso. Sí. No, porque cuando vos renegás con el tema del llamado, el Señor te llamó a tal cosa, y vos renegás con el tema del llamado, ¿sabes cómo retrasás el propósito? Sí. Increíblemente. Terrible. Retrasás el propósito. Dios te llamó a dejar una marca en este mundo, la marca de Cristo, y no se trata ya de vos, se trata del plan de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando vos te alineás a ese llamado, vivís lo grande de Dios en esta tierra. Vivís eso que dice Isaías, porque mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Y vivís esos caminos y esos pensamientos. Entonces, el llamado para cada uno es personal. Y ojalá todos podamos aceptar ese llamado. Vale, como para ya ir terminando, podemos ver cómo desde el inicio de este pasaje hasta que llegamos a la conclusión de esta del llamado, podemos ver cómo tenemos que sujetarnos a una autoridad espiritual, podemos ver también cómo nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra
en segunda instancia, y en tercer lugar esto de responder al llamado. Y hay una connotación acá que me llamaba la atención, y es sobre el proceso del llamado. ¿Qué quiere decir el proceso del llamado? Es cómo nosotros podemos, y esta es una pregunta que yo te quiero hacer personal, cómo nosotros podemos hacer para, en el proceso del llamado, en recibir la palabra, cuando recibimos la palabra, poder deleitarnos en esa palabra y que no sea una preocupación constante, que no sean de dudas, de muchas preocupaciones, de incertidumbre, sino poner en práctica y en acción esa palabra, porque la palabra dice que en la palabra nosotros encontramos nuestra delicia. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que, como hizo Samuel, poder tomar acción de esa palabra, deleitarnos en ella misma y encontrar nuestra delicia y en esa palabra? Y la clave está en esto, en el pasaje, dice que mientras Samuel estaba ministrando la presencia de Dios y antes que la lámpara se apague, dice que Samuel dormía o descansaba cerca del arca del pacto, cerca de la presencia de Dios. La clave está de estar cerca de Dios, pasar tiempo con Dios. Volvemos al principio, ayunar, orar, leer la palabra, pasar tiempo con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Porque, a ver, la carne es carne. Y siempre va a querer los deseos siempre vamos a querer los deseos de nuestra carne. Pero dice la Biblia que el espíritu está dispuesto. Entonces, lo que más alimentás en esta vida, ya sea, si alimentás más la carne, vas a vivir los deseos de la carne. Pero si alimentás más el espíritu, vas a vivir los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu se alimentan pasando tiempo con Dios. No hay otro. Y eso es hermoso lo que tú dices, Male, porque al final te das cuenta que Samuel, que también que estaba cerca de la presencia de Dios, los hijos de Elí también. Sí. Y Samuel no se contaminó. No se contaminó. Estando cerca de los hijos de Elí. Es increíble eso. Bueno, mira. Increíble. Sí. Male, para nosotros es una bendición haber compartido este programa contigo, que nos hayas venido a visitar. Espero que nos visites pronto, más a menudo. Después que te cases. Después que te cases, en el vengas de luna de 2025 miel. ya está todo. ¿Por qué no te viene el luna de miel para acá? No estaría mal. A servir a la iglesia. No estaría mal. No. Nosotros podemos ofrecerte un voucher desde After Church que podemos cubrir todo el tour. No. Acá ya tengo. Nuestro presupuesto puede llegar para quizás una cena a la luna de miel. Ah, bien, bueno, sí. Bueno, vale. nuestro presupuesto está ahí. Por algo se empieza. Por algo se Sí, empieza. sí. Después podemos hacer un desayuno como Maxio, pero bueno, nuestro presupuesto está un poquito cortado en este Con momento. unos mates. Unos mates. Pero bueno, sí, Male, como te decía Mauri, es una bendición tenerte con nosotros, pero para la iglesia, no solamente para nosotros dos, sino que para la iglesia. Yo lo veía a la iglesia el otro día cuando estaba en la reunión, hace bastante no teníamos un invitado, y la iglesia lo súper disfrutó porque estaba en el espíritu y tomó la palabra en el espíritu. Sí. Así que, Male, eso que te decía Mauri, esperamos tenerte más a menudo. Este mes te vamos a sacar todo el jugo posible y te vamos a tener acá. Llegaba a San Lorenzo. Llegabas sin querer saber nada. No, a tomarse vacaciones. No. Así que bueno, muchísimas gracias, Male, y sos una bendición para nosotros, Male. Sí, una profeta. Nos vamos a despedir no sin antes agradecer a nuestros patrocinantes, Mati. Laberinto Burger, ubicados en la avenida Venezuela número 24. Los puedes buscar por Instagram, por su Instagram. Pues las mejores hamburguesas, perritos, pepitos, son una maravilla. Visítalos. Están trabajando con nuestro hermano Luisito, que está ahí pues haciendo el mejor servicio para la gente. La pizzería Daizan, ubicados en la avenida Venezuela también, número 5, atendido por sus propios dueños, José Luis y su esposa Miriam. Pues con las mejores comidas, pastas, carnes, pescados, mariscos. No solamente las pizzas con los mejores ingredientes, sino que una atención formidable. Y la vamos a llevar a la Male ahí. Sí, te prometemos, Male, antes que te vayas, te vamos Buenísimo. a llevar a la pizzería Daisa, un restaurante italiano, para que comas. Eso va por cortesía de After Church. Bien. Gloria a Dios, Mauri. Bueno, y nuestra data de redes sociales, nuestro Instagram de la Iglesia Comunidad Redentor,
TNF-OC, y la página de los jóvenes, Jóvenes Redentor, TNF también, así que nos pueden estar visitando ahí. Tenemos los servicios de los días miércoles a las 20 horas en Puerta Canseco 7, domingo también a las 10 y 30 horas, 2 servicios, y el segundo a las 12 horas. Y para ir terminando, los días viernes a las 17:30 lo esperamos a los kids que están pasando por un tiempo increíble. Como siempre repetimos, Mauri, están en una selva, la iglesia los viernes está pintada como si fuese Tarzán. Lo vemos al pastor como Tarzán en las lianas de la iglesia porque los niños lo vuelven loco. Termina el pastor con los pelos así, se va, después duerme 3 días seguidos. Y los mismos días viernes a las 20 horas, reunión de jóvenes. Este viernes justo tenemos nuestra primera vigilia, así que va a ser una bomba. La vamos a tener a la Male con nosotros, una vigilia en la playa, así que están más que invitados para los jóvenes que estén viendo este programa. No ningún adulto. Yubi, si estás viendo este video, no puedes venir, Yubi, porque Yubi siempre quiere venir, nuestra hermana, pero ya está pasado unos 30 y largo. Entonces Yubi no se puede. No, 40 y largo, no, 40 y largo, no es más joven. Así que bueno, espero que disfruten el programa y los esperamos en casa, Puerta Canseco 7. Bueno, esto es un lugar para todos, casa de oración, casa de bendición, donde se comparte el pan De vida. Chao.